¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues se ha generado mucha polvareda, mucha discusión en torno precisamente a una entrevista que presuntamente otorgó Carlos Monsiváis a un reportero del diario El Universal, en donde el fragmento que más se ha viralizado tiene que ver con expresiones en torno a la figura de Andrés Manuel López Obrador, a quien califica directamente no de ser un personaje con delirios, delirios de poder, un Julio César, un Nerón, literalmente, no, pero además viene otra parte que mueve mucho al morbo y que ha sido utilizado por diferentes cuentas, sobre todo de personajes definidos o que se les define como de ultraderecha, en donde supuestamente Monsiváis habría hecho referencia a una presunta homosexualidad de Andrés Manuel López Obrador, y que lo habría hecho por dinero, que porque lo había recibido en su casa cuando tenía 19 años, que venía, ¿no?, huyendo de Tabasco por el asesinato de su hermano. Estoy diciendo tal cual las palabras que se van a conocer. Y que pasaron momentos deliciosos, según las palabras que se expresan en esa entrevista, y que Andrés Manuel por dinero era capaz de todo. Han salido ya varias voces a cuestionar la veracidad de esta entrevista, sobre todo aquellos que de una forma u otra convivieron directamente con Carlos Monsiváis y que encuentran pues grandes diferencias de lo que ahí se expresa con la manera de actuar regularmente del escritor. Es difícil saber si esto es real de una manera tal cual tajante, bueno, porque Carlos Monsiváis, como usted sabe, ya falleció. Pero, caray, ¿qué nos enseña una situación de esta naturaleza? Una situación que ha venido a cuestionar mucho el aspecto ético de la persona que lo publica, del medio que lo publica. En fin, mi querido Leo Toledo, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todo tu público y a ti. Muchas gracias, querido amigo, por aceptar la conversación. Oye, pues lo primero que te preguntaría es, ¿cómo ves tú esta situación? ¿Con qué valor le das? ¿Cómo leemos una situación de esta naturaleza? Bueno, yo lo pondría como en tres niveles, ¿no? O sea, uno es esto, que ya no sé cómo llamarlo, este periodismo, ¿no? Que se hace para obtener clics o para aventar golpes, sin importar mucho pues, los viejos criterios que regían la práctica periodística de verificar, de cotejar, ¿no? O sea, todo eso ya no es relevante, ¿no? O sea, ya lo dijo su gurú Riva Palacio, ¿no? Y estamos en esta otra en esa misma tónica, un texto pues bastante mal escrito, o sea, es chafón, ¿no? O sea, toda la redacción y toda la forma en cómo está abordada la entrevista de este personaje Cáceres, que me parece como también que de dónde lo sacaron, ¿no? O sea, hay una foto donde aparece él con una grabadora y eso a mucha gente le ha dado un elemento de credibilidad porque vieron la grabadora, pues ya había una grabadora, seguro lo que está escrito es verdadero, ¿no? Y luego la otra, que es en este contexto o sea, esta entrevista también nos está diciendo otras cosas en el contexto de cómo se está moviendo la derecha y la ultraderecha en América Latina, ¿no? Como acabamos de ver en Colombia, que es estos golpes, ¿no? Golpes a- al, y coqueteos al conservadurismo, ¿no? O sea, son, son mensajes que se van mandando diciendo estos están atacando todo en lo que tú crees y todo lo que tú odias y todo. Fortalecer discursos de odio, a veces sembrando semillitas y de muchas formas que alimentan no solo al sector que se identifica con la derecha, sino a todos los sectores. O sea, todo esto que decías de lo que afirma la entrevista está también moviendo, o sea, muchas de las reacciones que se están viendo en redes es para negar, ¿no? Todo, o sea, ya, o sea, todos los días, el Universal todos los días publica noticias y afirmaciones falsas sobre la 4T, sobre Andrés Manuel, sobre Claudia, todos los días, ¿no? Y no nos prende así de, ¿no? Pero con esta, como si nos remueve así cosas tanto de nuestras fobias y nuestro conservadurismo, como de percepciones, tenemos que salir a gritar y a defender y acusarla de falsa. La entrevista a mí me parece súper falsa
por un montón de elementos que tienen que ver con Carlos Monsiváis. O sea, más allá de lo que digan o no digan de cualquier persona, el hecho concreto es que, o sea, no sé cómo decirlo, pero Monsiváis no hablaba así, ¿no? O sea, puedes revisar cualquier entrevista, incluso la que sea, ¿no? De Monsiváis, sus textos, sus escritos, sus artículos periodísticos, sus chistes que publica, y te vas a dar cuenta que no hay forma de que esa estructura narrativa con la que se presenta la entrevista la tuviera él. O sea, la puede tener un líder sindical del PRI de los 70, la puede tener un Alarraqui, ¿no? Pero Monsiváis, si algo lo caracterizaba, o sea, Monsiváis era Monsiváis por esa forma de acomodar las palabras que tenía tan particular, ¿no? O sea, hacía una serie de figuras literarias y retóricas para lograr de pronto decir cosas que tú no estabas seguro si se estaba burlando de ti o estaba dándote la razón. Entonces, esa es como la principal. O sea, a mí lo que más me brincó de toda la entrevista cuando la leí fue eso, que esas respuestas no podían venir, incluso aunque pensara que el PRD estaba lleno de cínicos y, ¿no?, todas esas afirmaciones que hace del entonces PRD, no lo iba a decir en esos términos, ¿no? O sea, no hay ningún elemento en su obra que pueda, donde se replique cualquiera de esas estructuras sintácticas que tiene la entrevista. A lo mejor lo agarró en un mal día, o sea, si en caso de que la entrevista pudiera demostrarse, pero está desproporcionadamente inventada, digamos, ¿no? O sea, no sé, incluso con entrevistas que eran, o sea, las preguntas del entrevistador son así como para correrlo de la casa, ¿no? O sea, una tras otra, oye, ya, mejor vete. Y Monsiváis también tenía esa capacidad de darle la vuelta a preguntas absurdas, a preguntas. Entonces, tenemos esta gran joya, que es la entrevista que le hicieron en el Calabozo, el Burro Van Rankin y a Esteban Arce, donde a pesar de la estupidez concentrada en un solo lugar, ¿no? Él lograba como darles la vuelta y decir otras cosas que ellos no esperaban y para las que no tenían respuesta. Y nada de eso se ve en esa entrevista, ¿no? Y se me dicen, no, ¿qué pasó? ¿No? Lo ponen a hablar como si fuera un borrachín de esquina, ¿no? O sea, ¿qué pasó, Cáceres? Y no, pues me parece muy difícil de sostener, ¿no? Esa es mi impresión. ¿Tú ves este tipo de asuntos como hechos aislados? Ya nos decías, hay que ver lo que pasa en Colombia, como hechos aislados como tal, y que se van, como dices, sembrando, o sí son parte de una estructura, particularmente cuando coincide con otro libro que aparece en Reforma, con el caso de Ken Salazar, y otra vez la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sí, y todo como que se van sumando, ¿no? O sea, pareciera que donde quieren minar la estructura que ha montado la 4T, fuera en la figura de López Obrador, ¿no? Buscándole, rascándole, inventándole, aprovechando también su retiro, ¿no? O sea, podemos decir lo que sea, y está una se sostiene sobre otra. O sea, Elena Chávez dice una cosa y entonces sobre esa afirmación que no logró sustentar, alguien más se sube y dice otra cosa y la que sigue y la que sigue y la que sigue. Y entonces al final encontrar, como decía Silvio Rodríguez, el asunto de la primera mentira, ya está bien complicado, ¿no? Porque como se cree en la primera y luego se cree en la segunda, y ya desarmar la más reciente es irse como hasta lugares bien recónditos donde ya nadie te va a estar atendiendo, ¿no? O sea, no, es que miren antes, y ya perdiste la atención de quien te estuviera escuchando. Entonces, esa es la otra, ¿no? O sea, que no sé, a mí me parece que como estrategia no es muy buena, o sea, no está en términos amplios, porque pues es una discusión que se da en ciertos círculos que sí, de pronto sí sostienen y ganan esa, como le dicen ahora, esa conversación, que se puede ver mucho en el Facebook, ¿no? O sea, en las reacciones de Facebook ya hay como una convención de varias cosas, pero que todavía no vamos a ver a la hora
de las elecciones, que es el punto que le importa a muchos de ellos, ¿no? A mí me preocupa mucho cómo se hace periodismo, cómo se estructuran verdades y mentiras en la conversación pública, pero a ellos les preocupan las elecciones y no lo están logrando, ¿no? De todos modos, a pesar de todo este esfuerzo que le meten, y sí están echando a la basura cualquier prestigio que pudieran haber tenido, Héctor de Mauleón, Álvarez y Casa, que ya están entregadísimos a compartir mentiras, ¿no? Ya no les preocupa mucho el prestigio o como que ya están perdidos. Entonces, pero sí veo como una entrega, ¿no? Una entrega de decir, ya no nos importa esto porque hay esta, digamos, esta convicción superior de decir nuestra misión, sin importar nuestra propia persona, es derribar esta figura imaginaria, ¿no? O sea, porque son ellos mismos los que construyeron esta cosa de infalibilidad y superioridad de Andrés Manuel. Bueno, todos lo hicimos, pero ellos lo tienen como mucho más metido en su cabeza, ¿no? De que su objetivo en la vida es destruir la, la, la imagen de Andrés Manuel. Y están con todo en eso, ¿no? O sea, ahí sí, pues van a seguirle y no veo forma de detener esa dinámica. Y es muy triste, ¿no? O sea, por ellos, sobre todo, porque sí se ven bien, bien mal. Oye, ahorita mencionabas, ¿no? El tema del periodismo como tal. Ante la presencia de la IA, que también ya lo vimos con Iván Cepeda, de repente aparecían videos de Iván Cepeda diciendo cosas que él pues nunca hubiera dicho, ¿no? Como tal. Ante esta situación de presentar entrevistas sin sustento, sin fuentes, sin ninguna estructura, de repente hasta informativa, estamos en un momento, ¿cómo definirías el momento precisamente del periodismo como tal? Eh, ¿Cómo definimos un momento en el cual parecería que ya lo único que importa es la viralidad, literalmente, ¿no? Y Ujú. más que que gente de derecha, empresas de derecha está metiéndole mucha lana precisamente a ello para influir en distintos sectores. Sí, o sea, en esta, en esta cosa donde se nos mezcló todo, ¿no? O sea, veníamos ya arrastrando el asunto de la viralidad, ¿no? O sea, una buena nota, una buena entrevista, solo se calificaba así si tenía muchas vistas y se replicaba muchas veces si era viral. Ya el criterio de hacer un buen trabajo o que estuviera sólida o que lograras obtener una revelación, una verdad, ya se fue dejando de lado. Y luego llegó la IA que ayuda a eso. O sea, si le das los prompts necesarios, pues te va a decir, haz tu entrevista de esta forma, haz tu nota de esta forma para que tenga más clics, ¿no? Ya no para que sea sólida, ¿no? Sino para que tenga... Y entonces sí está metido muchísimo en términos de como más estructurales, es decir, pues sí, lo que necesitamos para que me paguen como reportero es tener notas que tengan muchos clics, porque eso es lo que va a sostener al medio, y entonces voy a hacer lo que sea necesario para tenerlo. Y si le doy a mi editor una nota de muchísimos clics, pues va a seguir pidiéndome notas similares. Y entonces es como una cosa interna, más allá, ahí sí no veo demasiadas conspiraciones, ¿no? Es como bastante burdo, ¿no? Dinero, ¿no? O sea, para que me paguen, el editor para que lo mantengan y el dueño para generar ingresos y para que sus posiciones políticas o empresariales se estén en la palestra, ¿no? Entonces, ese sí es, pues así, ¿no? O sea, en este tiempo nos tocó vivir y hay que dar una gran pelea, me parece, en el asunto de recuperar esa otra parte. O sea, va a ser como antes, ¿no? O sea, había grandes medios que ocupaban todo el discurso público y había pequeños medios que trataban de decirlo de otra forma, ¿no? Desde otra perspectiva y que solo pelaba a un pequeño grupo. Y me parece que así va a ser la cosa también en adelante, ¿no? O sea, pelearles la viralidad implica pelear, sacrificar una serie de principios y una serie de planteamientos éticos que es, pues, a mí me parece muy complicado si queremos sostener una posición, pues, periodística, ¿no? Y entonces, pues, va a tener que enconcharse y decir, pues, nos quedamos con este rango de audiencias, ¿no? Con este sector
tratando de pues, sostener la posición de esto es lo que se puede sustentar, esto es lo que se puede comprobar, que siempre es más aburrido que lo otro, ¿no? O sea, en el otro, si no hay escándalo, si no hay revelación que nadie sabía y tal, pues está muy difícil competirles, ¿eh? Sí, porque los argumentos que han utilizado algunas voces a favor de esta entrevista es que dicen es una entrevista ficción, como si eso te disculpara en algún momento de no investigar o no de entender bien precisamente al supuesto entrevistado e incluso de manejar información como el caso del hermano, que si lo asesinó cuando está demostrado que no es así. Ujú. Entonces, de repente parece como que más que hablar de ficción, pues estás contando tus anhelos, ¿no? De lo que a ti te hubiera Ajá. gustado que dijera un Sí, personaje como Monsiváis, que como bien dices, pues ni siquiera utilizaba, ¿no? Este tipo de acciones. Por ahí creo que hay una parte, tú desmiénteme, hasta de un uso de celular que dicen, y sus ah, conocidos dicen, pues él no utilizaba celular. ¿no? Entonces, Sí. muchas justificaciones, ¿no? Sí, todo. O sea, como ficción también es bastante buena. O sea, como periodismo es malísima y como ficción también, ¿no? O sea, toda la descripción de cuando va entrando y va esquivando cosas de gatos, ¿no? Y que no lo vaya a pisar. O sea, ten gatos, ¿no? O sea, aprende cómo son los propios gatos respecto a sus heces. Y luego lo del celular y luego, o sea, tiene como varias que son así de, por lo menos investiga tu personaje, por lo menos métele a tu ficción algo que sea, que la haga creíble, ¿no? O sea, sí, todos esos elementos, o sea, su casa sí olía a gato, ¿no? A orín de gato, todo, todo. Sí era un caos, ¿no? O sea, sí entrabas y había papelitos y libros por todos lados. ¿Sí? Pero no es esta imagen apocalíptica que presenta, ¿no? O sea, no se peinaba, va, pero no significa que estuviera, que él le dice desalineado, ¿no? No desaliñado, sino desalineado. Y todas esas cosas que no están, ¿no? O sea, sí las encontraste en algún lugar y sí lo dices, pero es demasiado torpe ficcionalmente, no cuentas una buena historia, ¿no? O sea, no sostienes al personaje, tu personaje habla como cualquier otro personaje, no como ese personaje que mucha gente conoce, ¿no? Entonces, si fuera una película de Spielberg, pues sería muy mala, ¿no? O sea, porque harías de un personaje muy conocido algo que no se parece a ese personaje, ¿no? Entonces, yo pensaba eso, o sea, pensaba, si ya van a hacerlo decir sus anhelos, ¿no? Sus sueños de que todas esas cosas hubieran pasado y las dijera Monsiváis, por lo menos hagan creíble al personaje, ¿no? Escríbanlo como él hubiera hablado, como él se hubiera comportado, ¿no? Yo pensaba, varias de las preguntas no, no las habría respondido así Monsiváis, ¿no? O sea, le hubiera dado la vuelta, lo hubiera humillado, ¿no? Con sus preguntas burdas, pero pues bueno, y estamos en esta cosa de cada quien cree lo que quiere, ¿no? O sea, en este, a ver, demuéstrame que es falsa. Pues, te estoy dando argumentos de por qué pienso que es falsa, pero no es eso de demostrar o sea, voy a decir una mentira y tú demuéstrame que es mentira. Es como súper tramposo y chafa, ¿no? Eso es como tramposo. Claro. Oye, este texto, además de todo, te lo pregunto desde esta óptica, también, porque al principio nos exponías, también estas fobias, ¿no? De repente centrarse en que, y no lo hace cualquiera, lo hace por ejemplo Salinas Pliego, que es un hombre que él mismo se ha involucrado en la campaña del 2030, dejando un papel de empresario para convertirse en político como tal. Hace referencia incluso al tema de la homosexualidad, como si la homosexualidad fuera una ofensa, pues, ¿no? Como si al decirte homosexual te estuvieran ofendiendo en algún momento. Esto también cómo juega en toda esta narrativa, en todo este discurso, sobre todo para tratar de, no sé, de conseguir algo, de evidenciar algo. Sí, a mí me parece que o sea, como que el discurso maga, ¿no? O sea, el discurso que está dominando desde Miami, ¿no? La cosa mundial, no viene ya en términos de planteamientos económicos, vamos a gobernar de esta forma y no de esta otra forma, ni en planteamientos de inclusión o exclusión, sino va mucho a la emoción y al sentimiento, a una cosa muy estomacal y de
prejuicios, ¿no? O sea, todas las campañas que hemos visto en América Latina e incluso en Europa están atacando el asunto de los prejuicios, sea contra los migrantes, sea contra las personas de la comunidad LGBT, sea contra los indígenas, los pueblos originarios, así como desde todas esas, contra las mujeres, es como esta revancha, esta gran revancha de un sector que se siente excluido, a pesar de que nunca ha estado excluido, se siente excluido de sus grandes privilegios. Y entonces, sobre eso está ahorita, digamos, la línea de las grandes campañas, irse como al estómago y llamar a los grandes prejuicios. Y el asunto, o sea, lo que me preocupaba ahora que veía las reacciones a esta entrevista, es que pues esos prejuicios los tenemos todas y todos, ¿no? O sea, los tenemos ahí metiditos porque así fuimos educados. Y entonces reaccionar, o sea, si alguien dice, no, pues Andrés Manuel era homosexual, y la reacción es, claro que no, ¿no? O sea, no reaccionas igual. Si te dicen era corrupto, tú dices, no, pues no era corrupto, o yo creo que no, o bueno, díganlo si quieren, ¿no? Pero en estos términos pareciera como, o sea, la respuesta sale mucho desde el estómago, ¿no? Desde la entraña, así de negarlo, porque eso rompería una imagen, y lo saben quienes lo plantearon, ¿no? O sea, saben que cualquiera de las posibilidades nos truena en esos términos, ¿no? Porque estaríamos hablando ya de cosas que no nos importan, ¿no? O sea, qué haga cada quien con su cuerpo y con su vida es algo que esencialmente no importa, sea un expresidente o sea una persona cualquiera de la calle, o sea, ¿no? O sea, a menos que estén cometiendo un delito al hacerlo, no debería de ser relevante para nosotros. Pero se está volviendo, hoy se volvió la conversación pública, ¿no? Se volvió el tema. Y si nos clavamos ahí, el que se levante diciendo, que ya lo tenemos, ya lo mencionaste tú, ¿no? O sea, el que se levante diciendo yo soy bien machín y yo no voy a dejar que las mujeres opinen y yo no voy a dejar que las personas de la comunidad LGBT, lo que sea, va a jalar todos esos prejuicios a su favor, ¿no? Y toda la gente que esté o que sienta en su entraña eso, pues va a irse hacia ella. Y entonces sí es como bien, bien, bien tramposo y bien peligroso porque nos mete a discutir eso y nos mete a replantearnos y a mirar y no será que sí, no será. po- Cuando tendría que ser algo que ya tendríamos que haber superado en los setentas, ¿no? O sea, ya esa discusión se dio entonces y aparentemente ya la habíamos logrado superar, pero estamos ahí de regreso y vamos a tener que andar con pies así con pantuflitas, con cuidado, porque es bien fácil caer en ellas, ¿no? Y empezar a hablar desde el prejuicio. Y está feo, porque sí, ahí sí todos perdemos. Claro. Mi querido Leo Toledo, yo como siempre te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, te agradezco mucho a ti, Jesús, por invitarme, por darme chance de echar mi rollo.